En mis clases de grado en la universidad y ahora en las de posgrado, suelo recomendar lecturas de procesalistas clásicos. Estos procesalistas clásicos, así denominados, dan la impresión de ser personajes de una altura cultural, intelectual, muy grande, casi inalcanzable para quien comienza los estudios jurídicos y también para aquellos que en un posgrado profundizan esos estudios. Por eso recomiendo tomar estos textos o alguno de ellos y tomar el sentido, leerlos con interés, para verificar a través de esta experiencia que esa altura intelectual es totalmente, diré, desacartonada, es decir, no se trata de alguien con una gran sabiduría y que está a una gran distancia, al contrario, se trata de juristas que están muy al alcance de quien quiera aprender el derecho procesal. Me refiero a autores como José Ramiro Podetti, uno de los grandes procesalistas que trajeron la ciencia procesal al foro de la Argentina, abrazaron la doctrina egológica del derecho y la volcaron en un derecho procesal que está construido desde sus bases. Yo recomiendo siempre la lectura de un libro de Podetti que se llama Trilogía Estructural del Proceso Civil. Es decir, ahí Podetti construye sus bases en un libro muy ameno y muy original. Como era Podetti, era un hombre con un talento especial y con una visión muy de largo alcance en materia procesal. Pero esa trilogía, cuya lectura recomiendo siempre, que es, reitero, actual, por más que se trata de un clásico del derecho procesal, pero esto de clásico no quiere decir que distante, alejado, no, al contrario. Esta trilogía es lo que sienta las bases del derecho procesal: la jurisdicción, la acción, el proceso. Pero si ustedes siguen la obra de Podetti, van a ver que de allí, de estas bases, se deriva toda una construcción de cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, el Tratado de la Competencia de Podetti, que está actualizado por Guerrero Leconte, un procesalista correntino ya desaparecido, pero también, por ejemplo, el proceso ejecutivo, el Tratado de las Ejecuciones, el Tratado de las Medidas Cautelares. Si ustedes ven estos textos, son textos muy actuales, pese a que ha pasado mucha agua debajo del puente en todos estos años. Estos son textos de mitad del siglo XX, pero también la doctrina que encierran se extiende hacia nuestros días. Hoy estamos hablando en materia de medidas cautelares, de medidas autosatisfactivas, de la tutela anticipada, de la tutela innovativa.
ahí en Podetti, que escribió el Tratado de las Medidas Cautelares hace 50 años o más, quizás 60 años, ustedes van a ver que están las bases de esto que hoy se llama medida autosatisfactiva, medida innovatoria, etc. Es decir, no hay que temerle a estos clásicos, que son los que nos dan las bases de la técnica que debemos aplicar para ejercer la profesión o ejercer la docencia o investigar en materia procesal. Precisamente el libro de Podetti, Teoría y Técnica del Proceso Civil, es el que marca esta trilogía estructural del proceso civil. Se denomina así Teoría y Técnica del Proceso Civil, porque Podetti era un técnico, es decir, era un científico notable, pero era un técnico. Y Podetti fue maestro de nada menos que Lino Palacio, que es otro procesalista de alto vuelo y que quizás marcó toda una época en nuestra doctrina procesal, con el manual de derecho procesal, muy recomendable para alumnos y profesionales recién iniciados, pero después el tratado, el derecho procesal civil, que actualmente está actualizado por Carlos Camps. Se trata de 7 tomos, pero de una riqueza notable, porque Palacio era un jurista extraordinario y aparte tenía una personalidad muy especial, lo mismo que Podetti, es decir, eran personas de carne y hueso, digamos, entre comillas, que de una riqueza no solo científica, sino personal. Por eso recomiendo siempre la lectura de estos textos, de Podetti, de Palacio, y quizás, elevándome también un poco, de Augusto Mario Morello, otro gran procesalista, desaparecido ya, pero que tenía ese sentido práctico mucho más acendrado que el de Podetti y el de Palacio. Es decir, Morello nunca entró en lo que llamamos teoría general o ciencia procesal, pero tiene ese código procesal, civil y comercial de la Nación anotado y concordado, que tiene 12 tomos, que es de una riqueza extraordinaria. Ustedes, este texto, si ustedes lo complementan con los libros de Podetti y de Palacio, tienen una notable riqueza, pero no solo científica. Esto quiero remarcarlo porque cuesta hoy que el profesional, incluso el docente, se ocupe de la ciencia procesal, porque se tiene la sensación de que la ciencia procesal es algo que está en las nubes, es decir, es algo que está muy alejado de la práctica y que incluso hasta no se necesita para la práctica del derecho. Esto es una idea muy errónea. Yo quisiera despejar esa idea, porque la técnica procesal, como le enseña Podetti allí en su libro de Teoría y Técnica, la técnica procesal para legislar en materia procesal, para enseñar el derecho procesal, está sustentada en la doctrina, en la teoría. Es decir, obviamente no es necesario conocer a fondo la teoría, pero informarse de la teoría favorece mucho la técnica
Y la técnica es lo que nos hace ser artistas del derecho. Es decir, el arte del derecho, esto lo decía Carneluti en un librito muy lindo también que tiene, Carneluti, este es autor italiano, también de mitad del siglo pasado, tiene un libro que se llama El arte del derecho. El arte del derecho precisamente es la aplicación real de la técnica procesal. Entonces, esto es como una especie de edificio cuyas bases son los principios. La base es la ciencia. Sobre ella se construye la técnica, que a través de esa técnica, reitero, se transmite el conocimiento científico, se legisla, se interpreta la ley y se aplica la ley. Pero esta técnica se traduce en los tribunales, en una práctica real, efectiva, que Carneluti dio por llamarle el arte del derecho. Ahora, este arte del derecho se construye, como se construye el arte en la cultura, es decir, no tomando un pincel y rayando una tela, sino que hay que tener una técnica para poder dibujar un cuadro. Bueno, acá pasa lo mismo, tenemos que tener una técnica para llevar un proceso, para defender un caso, para asesorar a una persona. Ese arte de asesorar, de abogar en los tribunales, está informado por la técnica, y la técnica por la ciencia. Esto es lo que ustedes van a ver en estos textos, es decir, van a ver cómo, por ejemplo, el derecho procesal del Himno Palacio tiene un tomo, sobre todo el tomo 1, donde está la ciencia procesal, donde él se basa, reitero, en la filosofía ecológica de Carlos Cosio. Pero de allí para adelante van a ver un desenvolvimiento de la técnica procesal con una maestría notable que les va a ayudar, pero enormemente, a ejercer la profesión. Es decir, no es que esa técnica o la lectura de estos textos nos lleven a un nivel que no vamos a poder aplicar en nuestra profesión. No, al contrario. Es decir, dominar, por ejemplo, el texto de Palacio, reitero, son 9 tomos, dominar el texto favorece muchísimo a la profesión, ¿no? A mí me ocurre, y me ha ocurrido varias veces, abogados que vienen a hacer una consulta y uno les dice, vean la obra de Palacio, ahí tienen la respuesta. Pero la pregunta es, ¿en qué tomo? ¿En qué página? Es decir, no se sabe manejar en la obra de Palacio. Si se supieran manejar, en lugar de hacer una consulta, abren el libro y encuentran la respuesta en forma casi inmediata. Es decir, la lectura que les recomiendo no es una lectura reservada para aquellos que quieren hacer ciencia, aquellos que quieren escribir un libro, aquellos que quieren convertirse en profesores extraordinarios en la universidad. No, es una lectura que les recomiendo para el ejercicio profesional, es decir, para practicar esto que llamaba Carneluti el arte del derecho, es decir, hacer derecho en la práctica, en un estudio jurídico, en un despacho de tribunales. Ahí se hace el derecho, no se estudia, se hace. Pero para hacer el derecho tenemos que
estar informados en la ciencia y en la técnica. Espero que con esto haya despertado el interés en la lectura y en el conocimiento de estos grandes científicos que dejaron huellas muy importantes en la ciencia y en la técnica procesal y que no debemos despreciar. Gracias por la atención que han tenido.